Pero si a alguien le falta, pues igual me manda un correo y se lo mando. Sí, Meetup 19. Y a ver si puedo conseguir el 21, también se los comparto. ¿Vale? ¿Con cuál sea podemos trabajar? Sí, con cualquiera de los dos, ¿no? Sí hay unos pequeños cambios, pues, pero ya vamos viendo. En general este, es lo mismo, ¿no? Pero sí tienen algunos cambios. Es como los programas de Microsoft que los van cambiando, ¿cómo se dice? ¿Dónde están algunos menús? Cambian, les agregan algunas cosas, las cambian a otro lado. Por ejemplo, este trae un asistente, ¿verdad? Cosa que no lo traía antes. Por ejemplo, este asistente no lo traía antes, pero aquí hay varias menús que están dentro de los menús que están aquí, ¿verdad? Trae uno para de diseño de experimentos, trae uno completo de estadísticas, trae de confiabilidad, trae una calculadora para el tratamiento de datos, para editar los datos y pues guardar como proyecto, ¿no? Guardar como proyecto, trae para base de datos y aquí abajo trae como unas hojas. Ya ves que en Excel cuando manejamos trae el archivo, que en este caso es el proyecto, y aquí está dividido en hojas, ¿no? Y aquí tiene un signo de más cuando quieres agregar una hoja nueva, ¿verdad? Aquí. Entonces sigues guardando todos tus archivos en una sola hoja, pero aquí por ejemplo le puedo agregar y aquí aparece como hoja de trabajo. Entonces si lo quieres eliminar, pues ya nomás te pones sobre el botón derecho, eliminar hoja, ¿no? Ahí está. Muy bien, pues entonces se parece mucho a la hoja de Excel, nada más que esta está especializada en estadística, trae todos los temas de estadísticas. Y no solamente de estadística básica y de la estadística 1, pero bueno, no solamente lo de probabilidad, lo de estadística 1, estadística 2, sino trae otros temas también importantes como por ejemplo diseño de experimentos. Trae un módulo completo de diseño de experimentos, trae un módulo completo del control estadístico de procesos, todas las gráficas de control estadístico de procesos. ¿Dónde está? Herramientas de calidad, mira, por ejemplo. El diagrama de Pareto, diagrama de causa-efecto, intervalo de tolerancia, gráfica de simetría. Trae para los que están tomando confiabilidad, pues trae ese módulo. ¿Sí? ¿Y qué más? Trae lo de ANOVA, trae lo de regresión, estadísticas básicas también, estadística no paramétrica, también trae lo de estadística no paramétrica, tamaños de muestra, también lo trae. Pues ese es un programa especialista en lo que es estadística. Muy bien, ahora miren, la forma de evaluar el taller, pues se supone que todos deben de estar aquí en este taller de Minitab. Bueno, para los que no se pudieron inscribir, pues aquí este es el código para poderse inscribir. Vamos a tener este taller desde el sábado 4 de septiembre hasta el 27 de septiembre de este año 2021. El horario pues sería sábado de 7 a 8:30 y acá vamos a ir calificando. Yo sé que hay algunas personas que están inscritas por los créditos complementarios, pero también sé que hay algunas personas que se inscribieron porque quieren aprender pues el software.
quieren aprender, otros por su trabajo, porque en su trabajo lo están usando. Entonces, pues a cualquiera les sirve, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner las calificaciones y aquí les puse la forma de evaluar para los que necesiten la constancia del taller de Minitab. Aquí les puse la forma de evaluar, que sería tareas 40%, asistencia 30% y examen 30%. ¿Vale? Entonces, calificación mínima para obtener los 2 créditos complementarios es de 80. ¿Vale? Entonces aplicaremos 2 exámenes, uno a la mitad del curso y otro al final. Y ya de ahí sacaremos el promedio, así con esta ponderación: tareas 40, asistencia 30 y examen 30%. 40, 30 y 30. ¿Vale? Entonces sería la forma de evaluar. En la hoja de Minitab trae una fila donde se pueden poner los nombres, porque cada columna, ¿sí?, es una variable, ¿sí?, pero trae esta fila donde se pueden poner los nombres. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner mi nombre, ¿sí? Entonces ustedes pónganle así para que a la hora que me lo manden pues aparezca su nombre por aquí. O también lo pueden personalizar. Ahorita vamos a ver las gráficas, cómo hacer las gráficas, ¿sí? Entonces le dan doble clic aquí y lo personalizan. Por ejemplo, histograma de producción, yo le pongo así, aparezca su nombre, ¿vale? Además, para personalizar su hoja. Y me van a mandar el archivo. Entonces cuando termine la clase se van haciendo los ejercicios, se ponen archivo, guardar como, y aquí ya lo guardan lo pueden guardar con su nombre, ¿sí? Ya lo guardan en la carpeta que ustedes quieran. Yo lo estoy guardando en el escritorio, en esta carpeta que se llama Minitab Videos. Ahí guardan el proyecto y lo ponen guardar. Hice apuntes y aquí se reemplazarlos y ahí igual. Y conforme vayamos poniendo diferentes ejercicios, pues le vamos a ir agregando diferentes pestañas aquí abajo, ¿sí?, como hojas de trabajo que serían las de Excel. Y acá con este signo de más, pues tú puedes ir agregando más hojas, ¿no? Por ejemplo, le voy a agregar una hoja más, ¿sí? Y aquí le pongo el nombre que puede ser hoja 2, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí voy trabajando. Y conforme vayamos haciendo los ejercicios, vamos utilizando diferentes hojas para hacer los resultados, para ver los datos. Y aquí en esta hoja de aquí en esta parte de aquí es donde podemos poner los datos. Aquí es donde se ponen los resultados, que le llaman hoja de sesión. A esto le llaman hoja de columnas, igual que en Excel, con las columnas. Y acá nuestras filas. Y tú la puedes jalar de aquí para arriba. Quieres ver la hoja de sesión, jalamos hacia abajo. Y aquí es donde ves tus resultados. ¿Vale? Bien, pues entonces, a ver, miren, voy a poner que estoy preparando este manual de Minitab. No está terminado porque lo estoy editando. Es un manual viejito que me encontré por ahí y lo estoy editando para poderlo usar en la clase. Estoy cambiando las pantallas, lo estoy actualizando, ¿no? Este es el que vamos a estar utilizando junto con el otro que ya les había compartido, de un libro de estadística, el libro de estadística de
para ciencias, ingenierías de el maestro de esta editorial Patria de Héctor Quevedo, ¿no? Eso les había compartido una parte del libro. Porque este Minitab está muy ligado, no se puede ver así, ¿cómo se dice? Independiente de la estadística, porque como es un software aplicado a la estadística, pues no nos podemos desligar de la estadística. Entonces sí es importante que para este software sepan, al menos hayan cursado los cursos de estadística básica, estadística 1 y estadística 2. ¿Por qué? Porque pues habla de histograma, habla de gráfica de dispersión, habla de curva normal, ¿sí? Entonces habla de gráficos de dispersión, habla de correlación entre variables, habla de distribución binomial, Poisson, Weibull, distribución normal, distribución T. Entonces cuando el software empieza a hablar sobre esos temas, pues se supone que ya deben de al menos saber de qué se trata en cada uno de ellos, ¿no? Y también para la interpretación, porque por ejemplo aquí en la regresión hay varias opciones de regresión, pero más bien es de formato, ¿sí? Entonces hay que saber interpretar los, los resultados, que sería lo más importante, porque el software te ayuda, pero tú tienes que interpretar los datos y tomar las decisiones en base a esos resultados. Entonces por eso es importante saber un poco de estadística para poder tomar el curso de Minitab, porque si no, pues no le entendemos correctamente o no hacemos las interpretaciones correctas, ¿vale? Entonces por eso que se pide que sepan un poco de esto. Entonces, como les comentaba, este software de aquí tiene una ventana de sección, que es esta donde aparecen los resultados. Aquí está, en esta ventana es la hoja de trabajo, que le llaman worksheet, hoja de trabajo. Aquí vienen las columnas, son estas de aquí, y las filas que tenemos aquí, y cada una de estas pues que son las celdas, ¿vale? Entonces podemos abrir una hoja de trabajo, que ya ustedes lo deben de tener. Cuando abren el archivo, les aparece su hoja de trabajo, ¿no? Entonces en esa hoja de trabajo, Minitab trabaja con datos, y esos datos pueden ser de tipo texto, puede ser de fecha y puede ser numéricos, ¿sí? Entonces son los tres tipos de datos que maneja Minitab: numéricos, de texto y fecha y hora. Por ejemplo, yo aquí en mi Minitab puse una hoja que se llama formato, o si gustan ustedes también cambienle aquí el nombre, pónganle formato, ¿sí? Y en esa hoja donde está formato, aquí arriba pónganle numérico, ¿sí? Aquí donde aparece en esta fila que es para poner los nombres, ustedes pónganle aquí numérico, aquí pónganle fecha, aquí pónganle texto, y aquí pónganle, aquí por default les va a aparecer en número, y ahorita vamos a ver cómo le cambiamos a texto, ¿vale? Porque esta columna, a pesar de que tú ves que son números, pues está con una T aquí. Esta T indica que estos datos que estás poniendo aquí están como texto, no están como número. Este de aquí, donde tú ves las letras, pues están como texto, y este de aquí, que tú ves la fecha, están como con una D, que es de fecha, date. En inglés, pues sería en español fecha. Y estas que aparecen aquí,
pues está numérico y aparece la columna nada más con el puro nombre, de 1 por ejemplo, pero está en formato numérico. ¿Vale? Todos los espero, me avisan por favor en cuanto lo terminen. Ahora miren, estos datos de aquí se les debe haber puesto cuando pusieron la fecha se les debe haber puesto una D, cuando pusieron las letras una T, y cuando es numérico debe de quedar así, sin nada más la pura C1, así, hacia la columna 1 pues. Y estos datos de aquí les debió haber quedado como columna 4 o el número que ustedes tengan aquí. Sí les quedó, pero no les quedó una T. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estos datos que están con numéricos, convertirlos a texto, entonces aquí en el menú de datos, ¿sí? En ese menú de datos hay una opción que se llama cambiar tipo de datos. Entonces cuando aparece ahí cambiar de tipo de datos, me aparece este menú. Y por ejemplo, yo ya selecciono la columna que yo quiero. Por ejemplo, puedo seleccionar la 3, puedo seleccionar la 1. ¿Sí? La columna 1 pues ya tiene un nombre que es numérico. Columna 2 que tiene un nombre que es fecha. La columna 4 es la que yo voy a seleccionar, es aquí. Y aquí le voy a quitar nada más que aparezca C4. Le voy a quitar esto de aquí. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, pues aparece como la variable, que es la columna 4. Y esa columna 4 la quiero cambiar. Y aquí aparece en las opciones que tú quieres cambiar: numérico automático, decimal fijo, exponencial, moneda, porcentaje, fecha, tiempo transcurrido, texto. Yo ahorita lo quiero como texto. ¿Sí? Entonces ahorita como texto ya le doy a aceptar y les debe de aparecer la columna 4, pero ya con una T aquí. Indica que los números, estos números que pusiste ya ahora ya no están como números, tienen el formato de texto. ¿Sí? A ver, pónganle por favor, debe aparecerles así. A ver, revísenlo. Si les queda así, me avisan por favor. Y pónganle unas letras aquí abajo para nada más. Si no les marca error, quiere decir que está correcto. Para exploración de los datos, pues podemos trabajar con gráficas. Las gráficas ya vimos que Excel pues maneja diferentes tipos de gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice: usted sospecha que el tiempo de entrega difiere para los centros de envío. Estos son tiempos de entrega. Tengo el A, el B y el C. Todos estos datos los voy a copiar y me los voy a llevar a mi hoja de Minitab. Entonces, para hacer gráfica, vamos a graficar estos datos. Vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que podrían aplicar para estos datos que son tiempos de entrega de diferentes proveedores. Entonces nos los llevamos aquí a Minitab. Lo puedes copiar, es compatible con Excel, y Word es compatible con el Minitab. Lo copias aquí y te lo llevas aquí al Minitab, que debe de quedar así. Nada más cuando lo copies, selecciona que va a copiarlo aquí para que te copie todo esto aquí. Como ten cuidado que los nombres queden aquí, los nombres deben de quedar aquí y los datos deben de quedar a partir del número 1. Eso sí, ten cuidado, porque si no te va a empezar a marcar error. Entonces ya tenemos estos datos. Vamos a irnos aquí al menú de gráficas y, por ejemplo, quiero una gráfica de dispersión. ¿Sí? Esa primera gráfica de dispersión.
Y aquí primero vamos a empezar con la simple, la gráfica de dispersión, la simple, le voy a aceptar. Y me pregunta quién va a ser la Y y quién va a ser la X. Por ejemplo, para estos datos puedo decirte que la Y va a ser la columna C, por ejemplo. Aquí lo voy a poner, esto ya viste que se pone la C aquí. Y la X va a ser la columna A. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la columna A y esta es la columna C, suponiendo que hay alguna relación entre la columna A y la columna C. ¿Sí? Entonces, aquí hay varios menús que me ayudan a darle formato a mi gráfica. Le doy a aceptar. Y aquí atrás aparece ya la gráfica de puntos. Mira, fíjate, un punto es el 12,9. Entonces, 12,9, este punto de aquí, si tú te pones, mira, fíjate, te pones sobre el puntito, te debe de aparecer 12,9. Y pones sobre el otro punto, te debe aparecer 4, 11,4. Entonces, estos puntos que teníamos aquí, los del A los dibujó en el eje X. Y los del C que le puse en segundo en la Y los dibujó en el eje Y. Esa es la gráfica de puntos. ¿Sí? Ahora, si hay alguna correlación, ¿sí? Si hay alguna correlación si tú sospechas que hay alguna correlación entre esto y esto, cuando hablo de correlación quiere decir que se relacionan de alguna manera. Por ejemplo, yo te puedo decir, por ejemplo, podríamos decir que los alumnos que llegan tarde normalmente sacan bajas calificaciones. Entonces, la variable llegada tarde y la otra variable calificación son dos variables. ¿Sí? Una variable que se llama, bueno, se llama puntualidad y la otra variable se llama desempeño. ¿Sí? Entonces, si hay alguna relación entre estas dos variables, pues esta gráfica me lo puede mostrar. ¿Cómo? Pues yo puedo observar aquí en la gráfica si hay alguna relación. Aquí no se ve que entre estas dos variables haya alguna relación, porque se ven muy dispersos los datos. Pero, por ejemplo, si yo hago lo siguiente, voy a poner en la puntualidad, le voy a poner, por ejemplo, hay algunos alumnos que son muy puntuales, 100, y normalmente pues su desempeño es de 100. Pero hay otros que a veces hay algunos días que llegan tarde, su desempeño pues, por la llegada tarde pues baja, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner otro alumno de 100 y aquí le voy a poner su desempeño 90, por ejemplo. Otro que llega más tarde todavía, acá su desempeño baja. Otro que casi en la mitad de las clases llega tarde, también su desempeño es pobre. Y poner esto así. Aquí vamos a ponerle otro 100 de puntualidad y aquí vamos a poner 95. Entonces, acá están las dos variables, ¿no? Yo medí la puntualidad y este es el desempeño de mi alumno. Entonces ahora yo voy a graficar estas dos para ver si hay alguna correlación entre estas dos variables. Entonces me voy aquí a gráficas, gráfica de dispersión, pero esa la voy a pedir no la simple, sino la voy a pedir con la regresión.
¿sí? Entonces voy a pedirle a este, si ven los mismos puntos, pero con una raya aquí atravesada, pues es esta gráfica con correlación. Y le voy a dar a aceptar. ¿Quién es la variable dependiente? La variable dependiente, la que depende, ¿sí?, de la puntualidad, es el desempeño. Entonces la Y va a ser el desempeño. La variable Y es el desempeño, porque esa depende de la variable X, que es la puntualidad. Ahí está. Entonces le voy a aceptar y ya me aparece mi gráfica, ¿sí?, de dispersión. Ahí ya tienes. ¿Vale? Si se das cuenta, pues, sí guarda cierta correlación. Si te fijas en los puntos, guardan cierta correlación. Mira. Mayor puntualidad, mayor desempeño. Si tú le das doble clic aquí a la gráfica, te aparece una ventana nueva, mira. Le doy doble clic, ahí está, y me aparece como una ventanita. Aquí le doy doble clic al título y aparece esto de aquí. Por ejemplo, yo la quiero en negrita, cursiva y subrayada. El título está en tamaño 13, la quiero más pequeñita, tamaño 10. Y acá lo quiero personalizar. Le quiero poner mi nombre aquí. Voy a poner Edgar Silva. ¿Vale? Aquí me voy aquí a alineación, está centrado. Lo voy a poner lado izquierdo de la figura. Ahí está. Y le voy a dar a aceptar. Aceptar y aceptar. Mira, aquí ya lo puso. Si te das cuenta, la letra la puso más pequeñita, la puse en negritas y edito pues el nombre. ¿Vale? Eso sucede cuando le das doble clic aquí a la gráfica. Entonces aquí hay varias herramientas con las que puedes editar. ¿Vale? Y ahora, mira, fíjate que al lado de esta gráfica, mira, si le das un clic aquí afuera, no aparece una pestañita, pero le voy a dar un clic aquí y mira, aquí aparece una pestaña, ¿si la ves? Aquí del lado superior derecho aparece una pestañita. Y eso también me sirve para hacer algunas operaciones. Por ejemplo, yo lo quiero enviar a una hoja de Word, a una hoja de PowerPoint, lo quiero enviar a este Companion, que es un software que trabaja junto con Minitab. Te ayuda también a hacer análisis, quieres copiar la gráfica, crear una gráfica similar, editar la gráfica. Le das a editar, pues aparece la misma ventana que habíamos trabajado. ¿Sí? En panel, destacar puntos. Y acá hay varias opciones que tienes. O guardar nada más la gráfica. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo poner copiar la gráfica y ya en una hoja de Word puedo pegar esa gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo la puedo pegar, yo tengo ahí mi hoja de Word preparada y aquí ya la puedo pegar y la puedo editar. ¿Vale? La puedo, bueno, aquí lo voy a centrar para que se vea bien. Listo. Bien, pues entonces con esta puedes copiar, enviar a los diferentes, hacer las diferentes operaciones que tengas que hacer. Y también hay que ver, por ejemplo, acá en gráficas, gráfica de dispersión. Aquí tenemos con regresión, ¿verdad? Que es la primera que habíamos puesto. Aquí en escala es para los ejes. Si lo quieres solo cuadrícula, ya le pones que te ponga cuadrículas. Marcas principales en Y y en X. Y eso te va a poner las cuadrículas aquí en esta gráfica para identificar mejor los puntos. Bueno, si quieres ponerle alguna etiqueta.
Y notas al pie, también lo puedes hacer. Mostrar los datos. También, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí está la gráfica lineal, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí, múltiples gráficas, en paneles separados, en gráficas separadas, por variables también, pues ponerlo. Y opciones de datos. A ver, vamos a ver opciones de grupo y frecuencia. Variables de la frecuencia también, aquí puedes escoger. ¿Verdad? Entonces aquí tienes diferentes opciones para tus datos. Bien, pues entonces sería la gráfica de dispersión. Mire, entonces este sería para cuando esta gráfica de dispersión, para cuando quieres relacionar dos gráficas, ¿vale? Perdón, quieres relacionar dos variables. Pero hay algunas gráficas que solo aceptan, por ejemplo, el histograma, por ejemplo, me pide nada más de una sola variable, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero nada más analizar solamente la puntualidad, entonces me voy a estadísticas, perdón, en gráfica, histograma, y aquí le voy a poner histograma simple. Le doy a aceptar y me pide que escoja la variable. Aquí yo traigo por default por producción porque estuve trabajando con esos ejercicios, pero aquí me aparecen las variables activas, que puede ser A, B, C, puntualidad, desempeño. Y yo quiero de puntualidad. Aquí le voy a dar doble clic a puntualidad, aquí se pone puntualidad de este lado, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Aceptar y ya me va a hacer mi histograma de puntualidad. Ahí está. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espacios. Eso nada más que lo pinta las barras, ¿no? Y ahí tienes tu... Yo me perdí en eso. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Sí, por favor. Sí, con todo susto. Mira, te vas aquí a gráficas. Aquí arriba, gráficas. Pones histograma. Okay. ¿Sí? Histograma. Y ya te aparece esta ventanita. Sí. Y aquí, en esta que aparece por default es la que vamos a trabajar. Sí. ¿Sí? Y le ponemos a aceptar. ¿Sí? Y en esa, ahí seleccionamos. Aquí yo lo puedo borrar esta parte de aquí. Le borro y voy a seleccionar una variable de aquí. Le doy doble clic aquí a puntualidad. Y le doy a aceptar. Y ya me va a aparecer. Súper bien. Gracias. Muy bien. Entonces, si le doy un clic aquí, pues acuérdense que está para poder hacer algunas operaciones. Si le doy doble clic a la gráfica, me aparece la gráfica para editarla, ¿verdad? Por ejemplo, si le doy, miren, aquí lo que hice es lo siguiente. Sobre una de estas barras, le di un botón derecho, y le pongo editar barras. En editar barras, y ahí me aparecen los grupos, por ejemplo, las opciones, ¿sí? Y seccionamiento. En seccionamiento es donde aparece el número de intervalos. Ya ves que nosotros tenemos 7 intervalos. Entonces aquí yo le puedo poner
Por ejemplo, de 6 intervalos. Les encargo sus micrófonos, por favor, jóvenes. Y pongo a aceptar. Aceptar y ya me lo pone de 6. De 6, mira. 1, 2, 3, 4, 5 con esta y 6 aquí. Entonces, a ver, ustedes háganlo de 6, por favor, y me avisan cómo les sale. Aquí en esta de histograma también hay una con ajuste. ¿Sí ven? Esa que dice con ajuste lo que hace es ponerme una distribución normal sobre esta gráfica para ver si los datos se ajustan a una distribución normal. Entonces, si yo le pongo un ajuste aquí, miren la diferencia que va a haber. Le voy a poner aceptar. Aquí le voy a borrar esto de aquí. Le voy a poner, bueno, seguimos con puntualidad, doble clic aquí. Le pongo aceptar. Y si se dan cuenta aparece la misma gráfica. ¿Sí? La misma gráfica, pero me pone una distribución normal. Ya ajusta, estos datos los ajusta a una distribución normal, por eso se llama con ajuste, para ver si los datos se ajustan a una distribución normal. De hecho, ya aquí me pone la media, la desviación estándar y el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? La media y la desviación estándar. Salen de los datos de puntualidad.